Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Esta película, la verdad es que me pareció genial, porque más allá de que esté basada en ficción o realidad, y voy a hablar de eso más adelante, el conflicto de ideologías entre una ideología más conservadora y una ideología más liberal de esta institución que es la Iglesia Católica me pareció interesantísimo. Me pareció un tema bastante interesante para analizar y reflexionar, aún si no eres católico. Me pareció un tema interesantísimo y si quieres saber un poco más sobre mi opinión de esta película, quédate a ver este video. Quiero empezar diciendo de que yo no soy católico, yo no practico ninguna religión. Pero antes de empezar este video hice una pequeña búsqueda en el internet y la religión cristiana es la religión más grande que existe en el planeta Tierra. De este grupo inmenso de religión cristiana, el 50% más o menos son personas católicas que creen en la religión católica cristiana. Y digo esto porque no se puede negar el impacto cultural y espiritual del líder de la religión cristiana siendo un ciudadano del planeta Tierra. Empiezo diciendo esto porque a veces cuando he comentado esta película con algunas personas ya he escuchado reacciones como que no, toda la religión católica son unos pedófilos y esa cosa. Pero quiero que entiendan esto desde el contexto de que yo no soy católico, pero entiendo que una inmensa, gigantesca masas de personas del planeta en donde vivo, donde yo estoy aquí adentro en la Tierra, son cristianos. Y no puedo negar el impacto cultural y espiritual del líder de esta religión en el planeta Tierra. Desde ese punto de vista es que les voy a dar mi opinión de esta película. Y el tema central de la película es el conflicto de ideologías entre estos dos líderes, ¿verdad? ¿Qué debe ser la Iglesia Católica? ¿Una roca, un monumento al cual los seres humanos le rinden pleitesía y que el monumento no debe cambiar porque un Dios o un líder no debe cambiar espiritualmente? ¿O debe ser la Iglesia un ente que va cambiando con los tiempos, que va amalgamándose con las ideas del mundo que va cambiando constantemente? Ese es el centro, el tema principal de trasfondo de la película. El director brasileño Fernando Meirelles dijo que cuando aceptó el reto de esta película, dijo, vamos a hablar de dos hombres viejos que están hablando sobre religión. ¡Wow! ¡Qué interesante película va a ser esto! Lo dijo obviamente de un tono irónico, ¿verdad? Pero quiero rescatar el talento del director porque la película resultó extremadamente para mí interesante. El conflicto de ideologías, los settings, las escenografías, cómo se sentaban, cómo discutían en los aspectos de religión, me pareció extremadamente interesante. Hay muchas cosas sobre la película que están basadas en ficción y en realidad. Es realidad que el cardenal Bergoglio quería renunciar a la Iglesia Católica e envió una carta al Vaticano dejándole saber que quería renunciar poco antes de ser papa. Es realidad que el Papa Benedicto XVI renunció a ser papa después de 600 años, creo que es los años correctos, en un evento que no se realizaba en más de 600 años, el cardenal renunció a ser papa. Y los diálogos son increíbles, o sea, los diálogos en los cuales el Papa le dice al cardenal, ¿por qué quieres renunciar? ¿Me vas a hacer quedar mal a mí? Y cuando el Papa le dice al cardenal, el Papa, que ya se ve desde un principio que lo está mirando, lo está midiendo, ¿verdad? Porque él sabe de que cuando él renuncie, él va a ser el Papa, en que le confiesa que va a renunciar al papado, y el cardenal lo mira como que ha visto al demonio, pues no, ¿Cómo que vas a renunciar al papado? O sea, tú estás loco, ¿qué te pasa? Tú no puedes renunciar al papado, ¿verdad? Y hay una frase que se me quedó, pero que se me quedó en la mente, que el cardenal le está diciendo al Papa Benedicto XVI que no puedes renunciar al papado. No, eso no se puede hacer, tú no puedes renunciar al papado, tienes que morirte siendo papa. Y el Papa le responde, todo esto es ficticio, pero me pareció interesantísimo y por eso es que me encantó esta película. El Papa le responde, digo, ¿por qué es que no puedo renunciar al papado? Y el cardenal le dice, porque Cristo no se bajó de la cruz. Como que, ¡toma! Tú no puedes renunciar al papado porque Cristo no se bajó de la cruz. Me pareció genial esa línea de la película. Y estos conflictos de ideología en la cual
el Papa Benedicto XVI como que uno ya sabe, como porque ya uno está en el futuro de los eventos de la película, que el Papa va a renunciar y que el cardenal va a ser el nuevo Papa. Como que uno ve que está viendo cómo lo está mirando, ¿no? Como que él sabe que al renunciar, él va a ser el nuevo papado. Y yo no conozco, yo no, jamás voy a conocer, no me interesa inclusive conocer al ex Papa Benedicto XVI. Pero en la historia de la película se nota, ¿no? De que él se da cuenta quizás de que su ideología demasiado conservadora no va con los tiempos, que él decide ceder el nombre del papado al cardenal Bergoglio porque se da cuenta que los tiempos van más con él, ¿verdad? Esta película en realidad me parece una genial campaña de marketing para la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, porque la dirección en la que va la historia de la película es que la Iglesia Católica va a ir en una dirección más progresista, más con los tiempos, más aceptadora con los nuevos tiempos, ¿verdad? Que la idea más conservadora del Papa Benedicto XVI se va a quedar en el pasado. Y la idea progresista del nuevo Papa, del Papa Francisco, es la que va a continuar, ¿verdad? Esa es la idea que da al final. Por eso digo, la película es una tremenda campaña de marketing para la Iglesia Católica, porque se da cuenta que la Iglesia Católica va a ir con los tiempos, ¿verdad? Y muchos temas, como el tema de la pedofilia, se ven en la película. Que el Papa Benedicto XVI, como era más conservador, quería proteger a la Iglesia, mientras que el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, era más condenador, como debe ser, con las personas que cometían estos delitos contra los niños, ¿verdad? Yo no sé qué habrá pasado en el futuro, pero la historia lo deja ver como que la Iglesia va en una mentalidad más progresista. El personaje del cardenal Bergoglio, interpretado pero magistralmente por el actor Jonathan Pryce, me pareció súper interesante, recontra interesante. Iba a decir eso porque se dice en mi país, en el Perú. Sumamente interesante, porque se ve la historia de cómo él llega a ser papa. Se ve la historia muy interesante de que el cardenal Bergoglio se iba a casar. Era una persona común y corriente que siempre fue muy creyente, pero se iba a casar hasta que encuentra esa señal, pues, ¿no? Esa señal en su vida de que tenía que dedicar su vida, en ese momento de su vida, simplemente a ser un vocero más de la religión cristiana, un cura, ¿verdad? Sin saber en ese momento de su vida que en un momento más adelante de su vida se iba a convertir en el líder máximo de la religión, ¿verdad? Quiero mencionarles esto de que yo no soy católico, porque no quiero que se sienta como que me pareció muy interesante simplemente por ser una historia de la religión. Si hubiera sido una historia del líder del Islam o del hinduismo, que son las otras dos religiones más grandes en el planeta Tierra, me hubiera parecido igual de interesante, porque vuelvo a decir, yo no soy católico, pero puedo entender cómo el líder de la ideología espiritual, la ideología espiritual más grande del planeta en el que vivo, es algo sumamente importante e interesante. No tengo que compartir esas ideas, no las comparto, pero la historia de la ideología del líder de esa ideología en el planeta en donde vivo me parece sumamente interesante, me parece sumamente algo de ver y analizar, porque como les vuelvo a decir, yo vivo en el planeta Tierra, no puedo ser una isla, no soy una persona aislada, yo no practico ninguna religión, pero entiendo, yo vivo aquí y en el planeta en donde vivo, la religión cristiana es la más grande. Desde ese punto de vista me parece algo sumamente interesante. Y lo digo desde ese punto de vista que yo soy. Quizás en donde tú vives, la religión católica es quizás tú eres católico. Quizás el lugar donde tú vives, la religión católica es algo con lo que has crecido toda tu vida. Desde ese punto de vista me parece la película extremadamente interesante. Me encantó el conflicto de ideologías. Me parece extremadamente bien que el mensaje de la película al final, y el director lo ha dicho en entrevistas, el mensaje de la película es de que no todos tenemos que pensar igual. Pónganse a pensar, si estos dos líderes de la religión más grande del planeta Tierra pueden tener puntos de vista diferentes y al final pueden ver un partido de fútbol juntos, que se ve al final, perdón, un pequeño spoiler, pero eso no tiene nada que ver con el tema. O sea, ¿por qué nosotros no podemos entendernos, comprendernos, respetar nuestras ideas? Yo no soy católico, pero si tú eres católico, perfecto, puedes ser mi amigo y te voy a respetar y va a ser mi pana, mi causa, como quieras decirlo en el país de donde estés.
Y simplemente es eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que chocar simplemente porque tenemos ideologías diferentes? Si tú quieres católico, eres hinduista, eres budista, eres islámico, loco, yo igual te quiero. Eso no importa, o sea, todos podemos tener visiones diferentes. Creo que ese es el gran mensaje de trasfondo de la película, que es por eso que me encantó. El mensaje del Papa Benedicto y el Papa Francisco, que tenían ideologías muy diferentes sobre esto, que es tan importante en sus vidas como es la religión católica, pero al final que ellos pueden entender si el Papa Benedicto básicamente le da, porque él sabía que él al renunciar, él iba a ser el siguiente Papa. Le da la posta a él para que siga siendo él el siguiente líder de la religión católica. El mensaje me encantó. Yo le doy a esta película 4 estrellas y media. Me pareció una película excelente, me pareció una película buenísima. Les recomiendo mucho que la vayan a ver. Vuelvo a recapitular, yo no soy católico, pero me pareció una película interesantísima. Y aún si no eres católico, no seas como esas personas que dicen, no, la religión católica, que los pedó, bla, bla, no, no puede ser una isla, loco. Eres un ciudadano del planeta Tierra, y en donde vives y en el planeta donde tú estás, la religión católica es una de las regiones más importantes del planeta donde vives. Es una película muy interesante, es una exploración, es basada mucho en ficción. Obviamente nadie podía estar dentro de las conversaciones de los dos papas. Es cierto que el Papa Francisco quiso renunciar a la iglesia antes de ser papa. Es cierto de que el Papa Benedicto XVI, después de 600 años, renunció al papado. Está basada en muchas cosas que son ciertas, hay un poco de ficción, pero el tema me pareció muy interesante de ver. The Two Popes se llama en inglés, los dos papas, creo que se llamará en español. Vayan a verla, muy buena película. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram, y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.